Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero comenzar esta charla primero proyectando el material, así que permítanme un minuto. Acá está. Muy bien. Quiero que me confirmen, por favor, si se está viendo en este Sí, momento se el está material. viendo. Sí, sí, Perfecto. se está viendo. Bueno, Lo que, lo que sí, no sé si apretás presentar, se vería todo. sí, Ahí sí, vemos sí, como. no hay problema. Igual Perfecto. vamos a arrancar así, un poco desarmado esta presentación. La primera cuestión con la cual quiero arrancar esta charla es la siguiente. Hacer una pregunta dirigida a ustedes. Está habilitado el chat grupal, así que les voy a pedir, por favor, la interacción. Y la pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes han usado firma electrónica desde que se despertaron el día de hoy y hasta este momento que han ingresado a esta charla ahora? Los que pueden responder afirmativamente, les pido que ingresen con el número de veces que lo han hecho. Mientras vamos esperando que vayan contestando en el chat, lo voy a habilitar yo, miro de costado porque tengo dos monitores, y vamos viendo las respuestas. Me voy a anticipar a la respuesta que van a dar muchos de ustedes. Muchos de ustedes no van a contestar, algunos por timidez, pero otros no van a contestar porque no han usado la firma electrónica en todo lo que va del día. Ahora bien, les quiero mostrar algo sorprendente. Esto que tenemos en pantalla en este momento son estadísticas en tiempo real para el día de hoy de todas las transacciones que se han hecho en el mundo para estas plataformas. Por ejemplo, hoy se han realizado 534 millones de tweets. Se han subido 59 millones se han posteado 59 millones de fotos en Instagram. Se han enviado nada más y nada menos que 178 mil millones de mails. 179 mil ahora. Cada una de estas transacciones de software lleva implícita una tecnología de firma electrónica. En consecuencia, todos nosotros, por ejemplo, para ingresar a esta charla y durante un montón de acciones que han hecho con el celular desde que se despertaron, todos nosotros hemos usado una firma electrónica. No solo una vez, sino quizás una decena, una centena y quizás hasta miles de veces. Pero bien, nuestro ordenamiento jurídico otorga una primacía a la validez y, digamos, una gran seguridad al instrumento que tenemos, a la herramienta que tenemos a la vista, que es la firma hológrafa manuscrita. Para quien adivina de quién es esta firma, lo puede escribir en el chat, se va a llevar el premio de grafología al final de la charla. Esta firma hológrafa manuscrita que tenemos a la vista es la que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como la única capaz de dar plena vigencia plena vigencia no, la única capaz de demostrar la autoría e integridad de un documento. Ahora, se ha incorporado recientemente el uso de la firma digital y ya vamos a ver cómo. La pregunta que nos podemos hacer cuando miramos esta firma es la siguiente. Benjamin Franklin ahí ganó, Paola, al final le entregamos su premio. La pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Es tan segura esta firma hológrafa en nuestros tiempos? ¿Realmente sigue siendo tan segura? Porque uno podría revisar los diarios, estos son del año pasado, estas noticias, y allí se puede ver lo siguiente, que por ejemplo, se adulteran las firmas muchas veces, en este caso es una noticia de Santa Fe, donde se habrían realizado unos certificados médicos apócrifos, en el sentido que se dibujó una firma falsa de un supuesto médico, para obtener una licencia para, digamos, no ir a trabajar. O este caso, por ejemplo, es de una noticia de San Juan, en la cual aparentemente se habría realizado un documento apócrifo simulando una orden que provenía del Ministerio Fiscal para poder retirar un auto que estaba depositado en una playa policial y que terminó en manos de un comisario. Bueno, y la cuestión está siendo investigada con ribetes penales. Pero si hay algo que nos puede llegar a desconcertar en términos de si es segura o no la firma hológrafa hoy en día, es la siguiente cuestión que encontré en internet el año pasado y que les quiero revelar.
como podemos ver, esta maquinita que está a la vista permite replicar una firma hológrafa de manera casi idéntica a su original. Sería muy difícil, una vez que se realiza esa réplica, poder decir cuál de las dos que está estampada en el papel es la réplica y cuál es la original. Esta tenía el año pasado un costo de $159, más 29 de envío. Hoy tendríamos que adicionarle el 65% de impuestos, pero todavía sigue siendo bastante accesible para una gran cantidad de argentinos. En consecuencia, la verdadera seguridad de la firma hológrafa está en crisis. Lo que pasa es que en realidad lo que está en crisis es la noción de documento en nuestros tiempos. Cuando pensamos en un documento, ¿en qué pensamos? Normalmente, cuando asociamos la palabra documento, la podemos vincular a esta serie de elementos que yo he traído aquí a la diapositiva, pero muchos otros también que a ustedes se les puede ocurrir. En general tendemos a considerar que un documento es un contrato de compraventa, es un contrato, por ejemplo, un testamento, podría ser un escrito judicial, o un documento nacional de identidad. Siempre estamos pensando en elementos que tienen al menos dos características que son las siguientes, que son escritos y que tienen un soporte material. Ahora, cuando hablamos de un documento Word, ya que la informática le da ese nombre, documento Word, documento Excel, ¿estamos realmente en presencia de un documento o no? Esa es la pregunta que se hizo en algún momento de la jurisprudencia, la doctrina, y que, digamos, a través de las reformas que se fueron dando y de las leyes especiales que se incorporaron en Argentina, por ahí alguien preguntaba si en Argentina no tenemos firma digital, y si tenemos, justamente de eso se trata la charla de hoy, y ahora lo vamos a ver bien. Se hicieron ciertas modificaciones para poder darle alcance a este tipo de hechos, en el sentido de que son documentos. Vamos a ver cómo. Por un lado, quiero hacer esta digamos, referencia en cuanto a la cuestión histórica sobre la noción de documento. No sé si sabían, pero en otra época la noción de documento no estaba vinculada estrictamente al papel que nosotros solemos asociar a un documento, sino que el énfasis se colocaba para definir algo que fuera un documento en el hecho de la transmisión. Y así, por ejemplo, un documento podía ser una charla como esta que estoy dando yo, en un grupo, digamos, a viva voz, en el cual no estaba registrado por ningún medio. También podía ser un documento, por ejemplo, una exposición, un espectáculo, ¿sí? Ahora bien, en los tiempos modernos, la noción de documento se desplazó. Y se desplazó ¿por qué? Porque tuvimos un avance a nivel de la técnica, el gran desarrollo de la industria del papel, también, digamos, el desarrollo del capitalismo y de la tinta y de la alfabetización, generaron un cambio, digamos, a nivel general, en el cual se empezó a utilizar de manera generalizada, valga la redundancia, el papel para expresar estas informaciones. Por lo tanto, en los tiempos modernos, y nosotros somos herederos de estos tiempos, la noción de documento está más asimilada al soporte material que lo contiene que al hecho de la transmisión. Pero nosotros estamos atravesando una crisis en este sentido. ¿Y cuál es esta crisis? La crisis de la era de la información. En esta crisis, otra vez, el acento, para poder definir lo que es un documento, se desplaza. ¿Y a qué se desplaza? Bueno, esta vez se desplaza a lo que es la información. ¿En qué sentido? Pues ahora, para que algo pueda ser percibido como documento o definido como documento, va a bastar o va a importar más que nada la manera en la que esa información ha sido construida o la calidad de esa información. Entonces, ¿qué es un documento hoy? Nos podemos preguntar desde el prisma que nosotros lo analizamos desde el campo del derecho. Yo les presento es una simplificación, este gráfico, que lo he planteado como, digamos, una cebolla que tiene distintas capas, donde tenemos los actos jurídicos, los actos lícitos voluntarios, los hechos jurídicos y los hechos. Y la pregunta que nos podemos hacer es, dentro de este prisma, ¿dónde se insertan los documentos y dónde se inserta la informática? Pues bien, uno diría que en informática tiene que insertarse en todas las capas, pues hay hechos que no hacen, no producen ni adquisición ni modificación ni extinción de relaciones jurídicas, pero igualmente ocurren en el mundo informático. Lo mismo, hay algunos que son, del mismo modo, digamos, hay algunos que son voluntarios, otros que no. Entonces, vamos rápidamente ahí. Les voy a presentar cómo se estructuraría entonces. De acuerdo a esta presentación, diríamos que la informática atraviesa todas estas capas y que la noción de documento, como la entendemos en derecho, sería este recuadro amarillo, que es en realidad la forma en la que se exteriorizan algunos actos jurídicos, ¿no es cierto?, de manera escrita. Y ahora, ¿qué pasa en esta coyuntura? Bueno, aquí tenemos la coyuntura donde esos documentos, además, son electrónicos, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco, entonces, cómo se receptó en el año 2015, en el código de fondo,
estas transformaciones, dada la intersección de la realidad informática con la realidad que veníamos sosteniendo en el Código Civil, que no la incluía, no la abarcaba. En principio, estas normas son las que del 284 al 287, los artículos 284 al 287 del Código Civil y Comercial de la Nación, son los que van a receptar estos hechos informáticos, para poder, digamos, compatibilizarlos. En el 284, como sabemos, se establece un principio general que es la libertad de formas para otorgar los actos jurídicos. Sin embargo, en algún momento se planteaba esta duda, si acerca por ejemplo, una seguidilla de ceros y unos, se podía decir que eso era o constituía una escritura. Lo mismo en el caso de un impulso eléctrico, si verdaderamente constituye o no constituye una escritura. Dado que la mayor parte de los actos jurídicos se otorgan de forma escrita, y en este caso en la informática se expresarían así, el legislador lo receptó en el artículo 286 de la siguiente manera. En su parte final establece que se puede hacer constar la expresión escrita en cualquier soporte, siempre que su contenido sea expresado como texto inteligible. Y acá, no importa que la lectura exija de medios técnicos. Entonces, el documento electrónico que estábamos revisando recién, en este artículo, es receptado en el sentido de que puede constituir expresión escrita. Además, hay que mencionarlo, ya en la ley de firma digital 25.506 había sido receptado esto. En el año 2001, en su artículo 6, que como se ve aquí en la parte final, decía que un documento digital satisface el requerimiento de escritura. Ahora bien, ¿qué pasa respecto de los instrumentos privados y particulares no firmados? Bueno, en la realidad informática tenemos muchos hechos que no son estrictamente escritura, de acuerdo a como la conocíamos en el mundo analógico. Es decir, hay videofilmaciones, hay sonidos que se pueden registrar en un medio y se pueden replicar, el software incluso. Entonces, el artículo 287 incorporó estos hechos en su parte final, cuando estableció que la categoría de instrumentos privados y particulares no firmados comprende también a todo escrito no firmado, entre ellos los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio que se emplea, los registros de palabra y de información. En consecuencia, estos, digamos, hechos que se producen en la informática pasaron a estar incluidos dentro de estas categorías. O sea, el documento electrónico puede ser comprendido en esta categoría. Pero, ¿cómo definimos el documento? Bueno, me he tomado la atribución de copiar aquí la definición que se da en el Tratado de Derecho Informático de Almar y Molina Quiroga, donde se establece que un documento es una cosa, un objeto, con una significación determinada, y que una de sus partes es lo que se denomina soporte. Este sería el sustrato material, es decir, aquel donde se asienta esa información, y que, por supuesto, sirve para almacenarla y para replicarla, para poder recuperarla y reproducirla. Hay tres características fundamentales que vale la pena mencionar que se le atribuyen al documento. Una es la inalterabilidad, es decir, esa capacidad que tiene el documento de que si alguien lo quisiera modificar, sea tan difícil o prácticamente imposible hacerlo de modo tal que la copia sea inconfundible con su original. Esto hace a la seguridad, digamos. Por otro lado, la durabilidad tiene que ver con esa capacidad de que cuando se inscribe algo sobre un soporte, esa inscripción se realice de manera irreversible, es decir, que no se pueda volver a inscribir, borrar y escribir, y que permanezca en el tiempo. ¿Sí? La autenticidad, que nosotros justamente la ligamos con la firma, que es esa correspondencia entre el autor que se declara en el instrumento o documento y el autor real. Bien, ahora, en el caso del documento electrónico, podemos decir que hay una información y también que hay un soporte, pero ¿cuál es el soporte material? ¿Cuál es el soporte electrónico? ¿De qué se trata? Lo voy a hacer muy breve, sé que hay personas del ámbito informático y les pido disculpas porque esta es una simplificación brutal, pero como para hacernos una idea rápida y poder avanzar en esto, más o menos la cosa es así. Decimos que un material o componente eléctrico, que sería, por ejemplo, este que vemos acá, o una memoria, podría ser una memoria de un disco rígido, sería como un conjunto de moléculas que están ordenadas de una cierta manera. Hay un impulso eléctrico continuo que atraviesa estas moléculas y cuando realice ese atravesamiento va a resultar una variación en ese impulso. Esa variación, que se puede interpretar como que se enciende o se apaga, se enciende y se apaga, se puede interpretar cuando está encendida como un 1 y cuando está apagada como un 0. Si tomamos un fragmento de tiempo, en la cual se enciende y se apaga,
podríamos, por ejemplo, traducirlo como una seguidilla de ceros y unos o como la descripción, como un código binario de alguna otra cosa. Por ejemplo, esto, si no me recuerdo, es la forma en código binario y en texto ASCII, en caracteres ASCII de la palabra derecho informático. Bien, ¿qué pasa en el caso del soporte electrónico entonces que estábamos mencionando? ¿Es inalterable? Porque lo que pasa es que uno podría realmente hacer una copia de un archivo, hacerle una pequeña modificación y es muy difícil detectar que esa modificación se hizo en principio. Por otro lado, ¿es durable? Si estamos diciendo que eso tiene que ver con la imposibilidad de reinscribirlo, cuando hacemos un documento en un papel, digamos que para poder alterarlo, pues tendríamos que hacer una enmienda, pero no podríamos, tendríamos que destruirlo. Pero en el caso del soporte informático, la reinscripción es parte, digamos, del funcionamiento normal de un soporte electrónico. Es decir, se pueden borrar los archivos, se pueden sustituir, etc. Y por otro lado, ¿qué pasa con la autenticidad? Si ahora no podemos, no podemos plasmar la firma hológrafa en el soporte electrónico. ¿Cómo garantizamos esa autenticidad? Hay otras diferencias. No es solamente la tangibilidad o el aspecto material entre el documento papel y el electrónico. Una de las más importantes es la intermediación tecnológica, es decir, nosotros al papel podíamos accederlo de forma directa. En cambio, cuando accedemos a un documento electrónico, necesitamos sí o sí de un dispositivo que justamente convierta en legibles esas cosas que no son legibles al ojo directo y desnudo del hombre. Por otro lado, hay una diferencia en el sentido de la posibilidad de variar la riqueza tipográfica. Un documento electrónico uno lo podría modificar para ponerlo a una disposición, por ejemplo, que sea la letra más grande, ordenarlo en columnas, y de esa manera hacerlo más accesible o más cómodo. Sin embargo, el papel, una vez que se lo imprime, es así y se acabó. Hay estudios que indican que el confort visual es mayor, sigue siendo mayor, para el papel que para el documento electrónico. Y por otro lado, no menos importante, es el hecho de que en el caso del documento electrónico se depende de la electricidad para poder reproducirlo. Y en cambio, el documento papel no tiene esta dependencia, digamos, eléctrica. Por último, y muy importante también, es la capacidad de administrar grandes volúmenes de información. Pues en el documento electrónico, como todos sabemos, se pueden administrar grandes volúmenes de información y no requiere de mayor espacio en su logística. No necesitamos grandes espacios de almacenamiento. Sin embargo, en el caso del documento de papel, este almacenamiento y esta logística es realmente muy grande y muy costosa. Vamos a ver, por ejemplo, he tomado esta diapositiva prestada de una presentación del profesor Rodrigo Gómez Torre, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo, donde se ve una cámara laboral de la provincia de Mendoza. Esto son fotos propiamente previas al estado de pandemia. Y aquí se ve, por ejemplo, una situación de largas filas de gente tratando de ver un expediente. Es decir, era tal la dificultad logística de almacenar estos expedientes que se necesitaban de estas repisas y están todas repletas, a tal punto que incluso se usan los bancos de trabajo de las personas del tribunal para poder almacenarlos. Bueno, por ello, desde hace varios años se han incorporado una serie de medidas en el Estado, en Argentina, que se ven muy bien reflejadas en el decreto 434, que es el Plan de Modernización del Estado, o Proyecto de Despapelización. En Mendoza también se ve reflejado en las leyes, la Ley Provincial 8959 y su decreto 1756, en el artículo 15 particularmente, donde se tiende, y es parte de lo que en este momento, por el estado, digamos, de aislamiento, se ha reforzado, se tiende al uso de estos expedientes digitales. Una de las razones por las cuales se alega que es muy beneficioso avanzar en la dirección de la despapelización es porque protege el medio ambiente. Y en este sentido, es decir, porque no estaríamos consumiendo papel, que sería motivo de la muerte de muchos árboles. Pero vale la pena tener presente la siguiente advertencia, porque creo que no todo es color de rosas en la digitalización. Así que quiero mostrarles algo que hace referencia a este conflicto. Estos niños descalzos de manos pequeñas y dedos ágiles buscan entre la basura
cualquier cosa de valor. Bajo Chie, de 13 años, pepena aquí regularmente. Es un trabajo peligroso. A veces me lastimo, me corto con vidrios. Tengo un corte aquí, en la planta del pie. Aquí en un basurero en Ghana, la vida de estos jóvenes es arriesgada. Bajo y sus amigos queman los alambres de estas computadoras viejas para extraer cobre, oro, plata y otros metales preciosos. Numerosas compañías de Europa y Norteamérica donan computadoras y aparatos electrónicos obsoletos a países en desarrollo. Pero la mayoría no sirve. La denominada basura electrónica se desecha y se apila por donde quiera. Los expertos dicen que esta ocupa el tercer lugar de acumulación de basura en el mundo. No deberíamos cerrar los ojos e ignorar la basura electrónica, porque es una montaña que está creciendo en todo el planeta. Es más bien perjudicial para África recibir computadoras que ya no sirven con el pretexto de que son donativos, equipos viejos de segunda mano. Y los componentes, como pantallas y teclados, tirados en los vertederos, contienen plomo, mercurio y otros químicos peligrosos. Con el tiempo, estas toxinas penetran en el suelo y contaminan el agua subterránea. El PNUMA alienta a todos los países a respetar la Convención de Basilea, que entró en vigor en 1992. La convención, la primera de su tipo, destaca la necesidad de gestionar responsablemente los desechos peligrosos, incluyendo la basura electrónica, para salvar vidas y proteger el medio ambiente. Bien, continuando entonces con esta presentación, vamos a entrar un poco en el tema de firma. La firma, por supuesto, es en algunos casos condición de forma para algunos actos que se le exige, que es, por ejemplo, el ejemplo del testamento, donde si no hay firma, el acto no se considera otorgado. Pero hay una función que cumple en todos los casos, es la que está definida justamente en nuestro artículo 288, y es que la firma prueba esa autoría de declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Habitualmente corresponde o consiste en el nombre de la persona o en un signo característico. Ahora bien, en la recepción de los fenómenos informáticos, justamente en el artículo 288 se incorporó la posibilidad del uso de la firma digital. Por eso, en su parte final, este artículo establece que en los instrumentos generados por medios electrónicos, documento electrónico, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Hay que decir algo acá antes de avanzar. La redacción originaria era distinta, pues decía que queda satisfecho si se utiliza una firma electrónica que asegure razonablemente la autoría e integridad del instrumento. En consecuencia, se abría la posibilidad a utilizar un montón de instrumentos, un montón de herramientas informáticas para poder dotar de estas dos características a ese instrumento que se firmaba. Pero el legislador prefirió solamente darle el espacio de equivalencia funcional, o sea, que equivale a una firma hológrafa manuscrita a la firma digital. Pero la firma digital tiene una serie de exigencias que, como vamos a ver, son bastante especiales y que las vamos a resumir en un video que les voy a mostrar ahora, que está muy bien preparado por la Autoridad de Aplicación en Argentina y que después lo vamos a ir desglosando muy rápidamente para algunas cuestiones que hay que explicar. Uno de los beneficios de Internet es el envío de información a cualquier lugar del planeta, optimizando nuestros tiempos y facilitando trámites y operaciones que antes eran difíciles de concretar. Pero surgen algunos problemas. Los contenidos digitales pueden ser alterados con facilidad. No es posible determinar con certeza el autor de un documento. El autor puede negar su autoría o decir que no es lo que firmó originalmente. Un documento electrónico no posee la validez jurídica de un documento en papel. La firma digital es la solución a estos problemas. Pero, ¿qué es la firma digital? Es una herramienta tecnológica que nos permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado. Un documento electrónico firmado digitalmente posee la misma validez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra, garantizando de esta manera que no pueda ser objeto de repudio. Actualmente la firma digital tiene muchas aplicaciones.
Se la utiliza para hacer trámites con entidades públicas, tales como declaraciones impositivas, notificaciones judiciales, operaciones bancarias, contratos a distancia y documentos de comercio exterior. Además, muchos sistemas de historias clínicas han incorporado esta tecnología y actualmente se usa como identificación y autenticación en Internet y sistemas informáticos. ¿Cómo lo logra? La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un documento electrónico. Para firmar digitalmente, una persona necesita dos claves asociadas entre sí que se generan utilizando funciones criptográficas seguras. Una de estas claves es secreta y solo es conocida por esa persona, impidiendo que otros imiten su firma. La segunda clave, en cambio, es pública. Sirve para que el destinatario pueda verificar la firma hecha por el autor y constatar así que fue este quien la produjo. La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información personal del firmante. Este certificado digital es un documento electrónico emitido por un certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una determinada persona. Así, el certificador actúa como una tercera parte confiable entre el emisor y el destinatario. Los programas de correo electrónico y los navegadores de Internet ya permiten integrar una firma digital. ¿Cómo se obtiene una firma digital? Cuando una persona necesita una firma digital para un trámite u operación en particular, debe cumplir con una serie de requisitos y pasos. El primer paso es iniciar un trámite de registro que generalmente es en el sitio web del certificador. El segundo paso requiere que la persona se presente físicamente ante el certificador para constatar su identidad. Luego, este emitirá un certificado digital que le permitirá a la persona poder firmar digitalmente sus documentos electrónicos. Para más información, ingresar en www. Bueno, la página es la página, por supuesto, del Ministerio de Modernización en este momento, donde se puede buscar más información al respecto. Ahora bien, hemos visto muy rápidamente la firma digital. Ya en el año 2001, el artículo 3º establecía esa equivalencia funcional que hemos visto que se plasmó en el Código de Fondo en el año 2015. Pues ahí decía que cuando la ley requería una firma manuscrita, también quedaba cumplida esa exigencia si se utilizaba una firma digital. Y el artículo 1º de nuestra ley de firma digital establece también la posibilidad de utilizar la firma electrónica, la reconoce. No obstante, las diferencia y además extiende su eficacia jurídica de acuerdo a lo que la misma ley establece. Vamos a ver cuáles son esas diferencias entonces. ¿Qué es la firma digital y cuál es su diferencia en este sentido en relación a la electrónica? Y una pregunta que les puedo hacer, normalmente pediría la respuesta para chequearla en el chat, es, ¿ustedes creen que es una firma electrónica, de acuerdo a lo que hemos visto, cuando firmamos, por ejemplo, utilizando el dedo o un post-it en el postnet, o cuando ingresamos la contraseña del correo electrónico? O, por ejemplo, cuando encontramos la firma que aparece en el dibujo del DNI, digamos, la firma que es como una firma hológrafa escaneada, y la firma que presentamos en los escritos judiciales es una firma escaneada, actualmente en Mendoza, y que es, digamos, como pegada en un PDF. ¿Es una firma digital? Bueno, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que no. Vamos a ver entonces qué pasa. Lo que pasa es que la problemática que veíamos recién que resuelve la firma digital es la siguiente. En el papel, la firma garantizaba la autoría. Y por supuesto, lo que sucede en el caso del papel es que la integridad está garantizada también por esa inmediatez del contacto con el papel, que tiene esas características que dijimos. Es decir, es inalterable y es durable. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un documento electrónico? Vamos a explicar un poco esto para entender por qué es tan confiable la firma digital. También para ayudar a que los abogados y las personas que estamos en este momento en situación de aislamiento nos animemos a hacernos nuestra firma digital y cada vez confiemos más en ella. Entonces, el problema justamente es que veíamos que en el soporte informático la información puede ser alterada y además no se le puede estampar la firma hológrafa. Entonces, hace mucho tiempo, un grupo de científicos pensó este problema de la siguiente manera. Dijeron, si el documento electrónico se puede interpretar como un número, entonces nosotros podemos pensar el problema como un problema matemático. Vamos a ver si aplicando un par de algoritmos matemáticos podemos lograr garantizar estas dos funciones. Y bien, para los que no lo sepan, un algoritmo matemático es una serie de pasos, como una receta de cocina,
que hay que darlos de esa manera, como están ordenados, y que tienen un resultado que siempre reúne ciertas características. Vamos a ver cuáles son los que se usan para la firma digital. Se usan dos. El primero se llama función hash y el otro criptografía asimétrica. La función hash, picadillo, resumen, huella digital, como le he puesto yo aquí, es una función que tiene una serie de características que van a permitir reconocer la integridad del documento. Esta función lo que realiza es, al mismo tiempo, como un picadillo, un desorden, un resumen para el documento electrónico que está procesando. Pensemos que si el documento son números, los pasamos por un algoritmo matemático y como resultado tenemos este hash. Vamos a ver bien de qué se trata ahora con un ejemplo más práctico. Esto sería un ejemplo de hash, SHA-1, hay varios tipos de hash, pero bueno, yo he presentado este que creo que es uno de los que más se usa, y que, para que lo entendamos rápidamente, decíamos, tomamos cualquier documento electrónico, le aplicamos esta función. De hecho, ustedes podrían ingresar ahora en internet, buscar, aplicar función hash sobre una frase o sobre algún documento, la pueden hacer y les va a resultar una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres, que es la resultante de aplicar el hash, es de 40 caracteres siempre. O sea, siempre que nosotros apliquemos la función hash sobre un documento electrónico, va a resultar una cadena de 40 caracteres alfanumérica como la que tenemos a la vista. Además, y es importante destacarlo, no importa la dimensión, el tamaño del documento electrónico que procese. Por ejemplo, aquí arriba lo que tenemos a la vista es el resultado hash de la expresión derecho informático. Y sin embargo, acá abajo podemos ver el resultado del hash de todo el texto del Código Civil y Comercial. En los dos casos son 40 caracteres alfanuméricos. Además, decimos que es como la huella digital porque siempre que apliquemos esa función sobre esta expresión vamos a tener como resultado esta misma cadena de caracteres. Hay algo importante a tener presente y es lo siguiente. Si se hace una mínima modificación, como por ejemplo es el caso aquí que le aplicamos una coma entre derecho e informático, el resultado es que la cadena de caracteres se modifica totalmente. Es decir, que esto es justamente lo que nos permite verificar la integridad de un documento. ¿Por qué? Porque si este documento que yo le voy a enviar a un destinatario, le realizo un hash, le envío a mi destinatario ese documento, de alguna manera le envío ese hash, o mantengo el hash, se puede revisar si ese documento que he recibido o que uno se encuentra por allí, uno le aplica esa función hash, y si ese hash coincide con el que uno había hecho, quiere decir que ese documento se mantuvo íntegro. No sé si se entiende esto, pero quiere decir que nos va a permitir poder verificar la integridad de un documento. Bien. En el caso de la autoría, nos queda poder demostrar la autoría de un documento, se verifica por un algoritmo que se llama RSA, que es de criptografía asimétrica. Yo prefiero presentarlo, me parece un poco más didáctico, como una contraseña compleja. Es decir, es una sola contraseña, pero es compleja. Esta contraseña compleja está compuesta por dos partes. Como veíamos recién, lo planteaban como una clave pública y una clave privada, pero yo lo planteo como una sola contraseña, porque es un conjunto de números que están totalmente asociados. Bueno, totalmente no, pero están estrictamente asociados, íntimamente vinculados. De manera tal que hay una parte que solo la conozco yo, pero hay otra parte que se puede poner a disposición de terceros. Esa parte pública no permite calcular la parte privada. O sea, no se puede pasar por una fórmula matemática y deducir los números secretos. Son números primos, para decirlo con más precisión. Ahora, hay una característica adicional muy especial que hay que poner aquí en referencia, que es que estos números tienen una aptitud, tienen una propiedad, y es la siguiente: se pueden utilizar para encriptar un mensaje. No sé si se acuerdan lo que es la criptografía, pero bueno, es la capacidad de codificar un mensaje y volverlo secreto con un código secreto. Ahora, estos números se pueden utilizar con un algoritmo matemático para convertir un mensaje, un documento, en un documento cifrado, que ya no se puede interpretar, un documento secreto. ¿Y cómo se hace? Se cifra con la clave privada. Los números que están aquí se van a usar para cifrar un documento, de manera tal que solamente se va a poder descifrar, ni siquiera con la propia clave privada, con la parte pública de esa misma contraseña. No sé si eso se entiende. Bueno, lo repito, sería, tenemos un grupo de números, los números secretos sirven para usarlos como un código, digamos, secreto para cifrar un mensaje. Una vez que ciframos ese mensaje, ya no se puede descifrar, ni siquiera con la parte privada. Solamente se puede descifrar con los números que están de este lado.
que corresponden a la misma clave, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a permitir esto? Que cuando una persona encripta un documento, siendo que esa sola persona conoce su contraseña privada, y un tercero que recibe ese documento logra desencriptarlo con la parte pública de la contraseña del emisor, va a poder demostrarse que quien lo encriptó y quien lo hizo el documento en definitiva es el titular de ese certificado digital, el que conoce la parte privada, la parte secreta de esa clave. ¿Se entiende? Bueno, esto más o menos así, en forma combinada, es como trabaja la firma digital. Realmente cuando nosotros la usamos, no es más que hacer un par de clics, pero tendríamos que ser conscientes de cómo funciona para entender por qué es tan segura. Y por eso me he tomado la molestia, digamos, de ir un poco más allá para que podamos entender, bueno, compartirles un poco lo que a mí me ha parecido interesante de cómo funciona esto. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar cómo funcionaría la firma digital combinando las dos funciones que acabamos de ver. Y la cosa sería más o menos así. Primero, el emisor de un documento electrónico va a ser el hash sobre ese documento. Entonces, ¿qué tiene como resultado? Una cadena de 40 caracteres alfanumérica. Después, lo que va a cifrar va a ser ese hash con su clave privada. No va a cifrar el documento. Si yo lo que quiero es demostrar la autoría y la integridad, no me interesa en este caso enviar un documento secreto, ¿no es cierto? Lo que estamos tratando es demostrar la autoría y la integridad. Entonces, yo envío ese hash cifrado junto con el documento al destinatario. El destinatario lo recibe y lo que va a hacer es, bueno, va a intentar descifrar ese hash, va a intentar descifrar eso que viene cifrado con la parte pública de la contraseña del emisor. Si lo logra, quiere decir que efectivamente se fue enviado por el emisor, comprobamos la autoría. Ahora, cuando lo logra descifrar, lo que obtiene es un hash. Entonces, ese hash lo pone por un costado, digamos, y va a practicar, va a hacer un hash del documento que recibió por otro, y va a ver si coinciden. Si coinciden los dos, quiere decir que el documento que recibió coincide con el que ese emisor había hashado, ¿sí? O sea, que se mantuvo íntegro desde que se envió hasta que se recibió. Es una manera como breve de comprender cómo funciona, ¿sí? Después hay algunas funciones adicionales para volverlo cifrado, digamos, para que esa información no se pueda filtrar en el camino, pero para esta charla no vienen a cuento. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos identificar al titular de ese certificado que veíamos recién? Como vimos en el video, es necesaria una pata fuera del software. Es decir, hay un momento donde el titular que usa ese certificado de firma digital tiene que vincularse a ese certificado. En consecuencia, hay una parte de este proceso en la cual alguien va a tener que acudir físicamente a un lugar donde va a presentar su DNI, o bueno, en el caso de una persona jurídica, los documentos pertinentes, para poder asociar ese certificado a esa persona. La infraestructura es como se llama a todo este andamiaje que le da soporte y seguridad a una firma digital. Para pensarlo rápidamente, vamos a decir que es como una gran guía de teléfonos, donde están todas las partes públicas de las contraseñas de todas las firmas digitales, y que cada vez que alguien recibe un documento firmado digitalmente puede ir a verificar si esa firma corresponde o no a una firma válidamente otorgada en esa infraestructura. Ahora, la infraestructura no solamente está compuesta entonces de normas legales, sino también de exigencias tecnológicas, estándares y normas de carácter técnico. Porque por supuesto que si esta red donde se encuentran alojados los certificados, o donde se producen los certificados, mejor dicho, fuera vulnerable, se podría generar una serie de situaciones muy anómalas. Se podrían, digamos, hacer certificados de personas que nunca fueron a obtener un certificado de firma digital, un montón de cosas raras. Evidentemente, para evitar estas consecuencias, la normativa prevé esas normas técnicas. En Argentina, la normativa que establece la infraestructura y sus estándares es la Ley de Firma Digital, el Decreto Reglamentario y especialmente la Resolución 399-E del 2016. En esa resolución se establece especialmente la política única de certificación y otros estándares. Allí, además, se establece quiénes son las autoridades y las exigencias de los jugadores que están en esta estructura. Lo voy a presentar en un gráfico, porque esta estructura está jerarquizada en Argentina. Bueno, en todo el mundo. Funciona, o digamos, por lo menos las autoridades de firma digital en general tienden a tener esta estructura jerarquizada. Tenemos en la cúspide, ¿no es cierto?, en el vértice superior, a la autoridad certificante REIS, que sería la máxima autoridad
que va a garantizar a todos los demás jugadores que están por aquí abajo. En Argentina, la autoridad certificante raíz, ¿quién es? Cuando me preguntan, es la autoridad certificante raíz, pero se llama así. Pero está administrada por la Secretaría de Modernización, que corresponde al Ministerio de Modernización. A su vez, la función de esa autoridad raíz, en especial, no es tanto entregar certificados de firma digital a los usuarios directos, como otorgar una especie de certificado especial que le va a permitir a algunos jugadores poder otorgar certificados de firma digital. Entonces, se entregan unos certificados especiales para poder ser certificador licenciado, que es el caso de la AFIP, de la ONTI y del ANSES. Los certificadores licenciados entonces van a ser quienes están autorizados válidamente a otorgar certificados de firma digital a los usuarios finales. Hay otra cosa, bueno, y acá a veces me preguntaron el año pasado, ¿quién puede ser certificador licenciado? Puede ser cualquier persona jurídica, no persona física, de derecho público-privado, y hay una serie de exigencias técnicas y, digamos, administrativas que atravesan. Básicamente están enumeradas en esta decisión administrativa, la 927 del 2014, y podemos decir que consiste en 6 pasos, que rápidamente son estos. Se presenta una nota firmada, hay que pagar un arancel, vale mencionar que las personas públicas, muchas están exentas de pagar este arancel, se debe aprobar una auditoría, y además se realiza un dictamen legal y un dictamen técnico, que tiene que ser favorable. Una vez que se obtiene ese dictamen técnico favorable, se puede realizar el acto administrativo y se publica, tras lo cual se puede llegar al certificado de certificador licenciado. Ahora bien, hay otra posibilidad, o sea, otro jugador que quiero mencionar aquí que vale la pena, y es la autoridad de registro. La autoridad de registro sería como, de las funciones que cumple el certificador licenciado, se va a desmembrar una parte, que es esa donde tienen que tomar contacto con la persona para identificarla, es decir, con la persona física, para otorgar ese certificado, y es el momento donde, por ejemplo, realiza esa firma y inventa la clave privada, y esto se puede delegar, ¿no es cierto? Entonces, así, por ejemplo, esa parte de la constitución de la firma digital se puede delegar en distintas entidades, como sucede en el caso del Colegio de Abogados de Morón, que es una autoridad de registro de la ONTI y puede otorgar certificados de firma digital a los abogados. Bien. Vamos a tomarnos un minuto para que el orador pueda tomar un poco de agua y descansar un poco la voz. Y en este caso, al mejor estilo del doctor Carlos Parellada, quien participo yo en la Facultad de Derecho de la UNCUYO, gracias a él. Vamos a poner un video de 1 minuto reloj, donde les voy a mostrar algo que es muy divertido, que es un robot que se ha desarrollado en una empresa que se llama Boston Dynamics en Estados Unidos, y que actualmente, hace unos meses, pude notar que se ha empezado a utilizar en unos ejercicios militares de la Fuerza Armada Norteamericana. If we show up, we're gonna show up. Smoother than a best shot skipping. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Nigga trying to retire, man. I'm too hot damn. You say my name, you know who I am. I'm too hot damn. And my man, but I'm down money, bring it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause our tempo gon' give it to you. Cause our tempo gon' give it to you. Cause our tempo gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh. Bueno, en realidad no estoy seguro si es este mismo modelo que se llama Spot, pero vi en una noticia del diario hace unos meses que habían aparecido en un ejercicio militar de la Fuerza Americana unos perros robots que realmente tienen una inteligencia artificial, y por lo que pude ver era este modelo, o sea, creo que es este mismo que acabamos de ver. Pero bueno, cuestiones también de los desafíos que nos plantea el desarrollo y el avance de la tecnología en el mundo. Vamos a entrar un poco más, entonces, ahora
a lo que sería la eficacia técnica, las definiciones que se establecen en la norma de firma digital. Podemos ver entonces cómo la definición de firma digital en nuestra norma especial, que es la 25506, como ya se dijo, hace mención a todo lo que hemos venido refiriendo. Es el resultado de un procedimiento matemático aplicado a un documento digital que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, o sea, la parte privada, la parte secreta de la contraseña compleja, y que se encuentra bajo su exclusivo control. Debe ser susceptible de verificación, acá vemos lo que decíamos recién, por terceras partes, en este caso se usa la parte pública, y que además puedan simultáneamente identificar al autor, para lo cual hace falta la infraestructura y detectar esta alteración posible, que es lo que se hacía, como vimos recién, con el hash. En el caso de la firma electrónica, la definición es negativa, en el artículo 5. Y se dice que la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados, de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Y acá se abren las aguas. Porque entonces, ¿qué es una firma electrónica? Bueno, algunos autores, como es el caso de Revuelta Mercedes o Sasaichen Gustavo, van a poder sostener que si se utiliza algún mecanismo de autenticación que sea distinto del de firma digital, ya se está ante la presencia de una firma electrónica. No importa cuál sea este mecanismo. Entonces, en el caso que veíamos para las preguntas que hice recién, si hacíamos, por ejemplo, el acceso a un mail con una contraseña, podíamos decir, acá hay un mecanismo de autenticación, se trata de una firma electrónica. El uso de la huella dactilar para acceder al dispositivo electrónico y usar WhatsApp también podría ser pensado de la misma manera. Otra parte de la biblioteca, que es el caso de Eduardo Molina Quiroga, y con la opinión que generalmente adhiero, establece esta postura. Que la utilización, que se puede considerar solamente firma electrónica como firma electrónica un método de autenticación cuando tiene un buen nivel de robustez. Es decir, cuando asegura razonablemente la autenticidad y la integridad de ese mensaje. Entonces, acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que muchas veces se puede hacer toda esa operación de software que acabamos de describir, pero que no está dentro de lo que sería la infraestructura argentina. Bueno, en ese caso, se podría decir que se trata de una firma electrónica. Y en muchos otros, lo que vamos a empezar a tratar vamos a tener que establecer es qué es lo que es algo que asegura razonablemente la autenticidad e integridad. Cuestión en la cual los abogados tendríamos que acercarnos un poco a los informáticos para poder dar cuentas de ello, porque me parece que, en definitiva, lo que tienen en común las dos posturas es que cuando se trata de una firma electrónica, le vamos los abogados a tener que aportar al juez aquellos elementos que permitan demostrar por qué es razonable los medios con los que se autenticó y se mantuvo íntegra esa información, ese documento electrónico. ¿Sí? Bien. ¿Qué beneficios tenemos en el caso de la firma digital? Tenemos varios. Uno, y quizás el principal, es que ahora podemos firmar cualquier representación. Por ejemplo, podemos firmar una canción, podemos firmar un software, podríamos firmar esta videollamada, podríamos firmar también un video, y que eso antes no lo podíamos hacer con una firma hológrafa. Además, el modo en que se verifica la integridad de ese documento, hemos visto que es, digamos, de alguna manera, mucho más eficaz que en el caso del papel. O sea, es a través de un análisis matemático que se puede chequear si hubo alguna modificación en ese documento. Y por último, que cuando se tenía que verificar si una firma le correspondía a su autor a través de un perito calígrafo, entrábamos en un problema que era la subjetividad del propio perito calígrafo. Y acá esa subjetividad queda excluida, en el sentido de que se utiliza un análisis matemático y nos podemos, no necesitamos valernos de esa cuestión subjetiva, que genera algunos riesgos. Bien. Las presunciones, yendo un poco a las presunciones que establece la ley para estas firmas, están en los artículos 7 y 10, las de autoría, por ejemplo, cuando se establece que, salvo prueba en contrario, toda firma digital, y acá estamos viendo que no estamos hablando de firma electrónica, sino solamente de firma digital, se presume que pertenece ese certificado a la persona que es la titular de ese certificado. ¿Sí? Y además, cuando un documento está firmado con esa firma digital, se presume la autoría de esa persona, digamos, que es el titular del certificado para ese documento.
En el caso de la firma, además, el artículo 8 recepta la presunción de integridad en los mismos términos que lo veíamos recién, más bien técnicos, que es que si el resultado de un procedimiento de verificación de una firma es aplicado a un documento digital y ese resultado es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que ese documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma. Pero acá también tenemos que hacer una diferencia importante, porque estamos hablando siempre de firma digital. Y hay unas diferencias concretas respecto de la carga probatoria en el caso de que un firmante desconoce la autoría de esa firma. ¿Qué pasa? Este escenario que se plantea es cuando alguien que firmó un documento electrónico desconoce haberlo firmado. No va a suceder lo mismo en relación a su carga probatoria cuando se trate de una firma digital que cuando se trate de una firma electrónica. Pues cuando se trata de una firma digital es el propio firmante el que va a tener que demostrar que no le corresponde a sí mismo esa firma. Y en cambio, cuando se trata de una firma electrónica, al firmante le basta con desconocerla. Y quien va a tener que demostrar la autoría de esa firma va a ser quien alega que le corresponde a ese firmante. Y esta es toda la ciencia en relación a la diferencia en las cargas probatorias para estas dos firmas. Bueno, el artículo 9, que establece los requisitos de validez, hay que mencionarlo, establece otro que es importante mencionar. Veíamos, en el inciso C, digamos, lo que se dice es que tiene que estar dentro de la infraestructura de firma digital. El inciso B, básicamente, refiere que tiene que verificarse que esa parte pública corresponda al titular de la parte privada, para poder decir que esa firma es válida para ese firmante. Pero además, los certificados tienen un periodo de vigencia, es decir, tienen un vencimiento. Y esto tiene importancia porque además puede suceder que un certificado se extravíe o que de alguna manera, por una situación de inseguridad, alguien que es ajeno a uno acceda a conocer ese certificado o apropiárselo. Entonces, un titular de un certificado de firma digital podría revocarlo en cualquier momento, indicándoselo a la autoridad de aplicación. Por lo tanto, cuando nosotros verificamos la validez de una firma digital, lo que se realiza es un chequeo donde se verifica si cuando se hizo la firma estaba dentro de su periodo de vigencia y además si ese certificado estaba vigente o había sido revocado por su titular. Bien, una gran ventaja de la firma digital que no he mencionado y que es muy importante referirla es que ahora, cuando tenemos un documento firmado digitalmente, constituye un original que podemos multiplicar infinitas veces. Nosotros podríamos tener tantos originales como queremos. Pues en el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando aquí es del INPI. Cuando nosotros registramos una marca, al final del trámite de registro nos llega un mail donde con un código alfanumérico, como podría ser este, podríamos descargar desde esta página web del INPI un PDF que va a ser el título marcario. Es un PDF que viene firmado por el INPI y que ese PDF constituye el original del título marcario. Entonces, podríamos hacer una copia, 2 copias, 3 copias, 100 copias para utilizarlas en todo lo que nos necesitemos. Otra ventaja que vino a estar establecida el año pasado, y creo que ha suscitado una controversia, no estoy muy al tanto de la controversia, pero ahora lo voy a decir. El decreto reglamentario 282 del año pasado, reglamentario de la ley de firma digital, estableció en su segundo artículo que la firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de certificación de la firma establecido para la firma holográfica. Creo que el debate está en el siguiente nivel. Si esta certificación es la certificación notarial o la certificación administrativa. Entiendo que se trata de la certificación administrativa y no de la certificación notarial. Por otro lado, hay, digamos, un alcance en el sentido de la legalización. Con la ley 27.446 de simplificación y desburocratización de la administración pública, se estableció que cuando se firman digitalmente documentos en el marco del GDE, o sea, una plataforma que se utiliza para gestionar documentos electrónicos de gobierno, ese documento se considera legalizado y no requiere legalización en las otras oficinas que forman parte de esa plataforma y de ese sistema. Hay una interoperabilidad. Sobre la interoperabilidad, antes de hablar de conservación, quiero hacer una mención adicional. La firma digital, tal como está planteada en Argentina, es interoperable, es decir, que una persona que tiene firma digital podría utilizarla para cualquier operación. No es que porque yo obtuve mi firma digital en el marco de mi ejercicio profesional como abogado, solamente me tengo que limitar a usarla para hacer actos procesales o, digamos, en el marco del desarrollo de mi profesión, sino que lo puedo usar para hacer un contrato con un vecino. Bueno, es parte de lo que sería el proyecto de avanzar en que la gente pueda aprovechar el beneficio de esta tecnología.
Con relación a la conservación, por supuesto que también en el artículo 12 de la vieja ley del 2001 ya se hacía mención a la posibilidad de hacer la conservación de ciertos documentos que se exige conservarlos por una obligación legal, hacerlo en su formato digital, ¿no es cierto? Creo que hay varios que requieren una autorización previa, pero bueno. Esto que he mencionado aquí es importante no perderlo de vista, que es algo que una vez me preguntaron que tiene que ver con lo siguiente. El sello de tiempo, timestamp, es una marca que forma parte del acto de la firma en la cual se indica el lugar geográfico donde se realizó y la hora de ese lugar. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no tuviéramos este sello de tiempo que garantizase dónde se hace y a qué hora, en ese lugar, podríamos de repente cambiar la hora en la computadora y firmar documentos con un día y una fecha o un horario, pretérito o futuro. Entonces, esto forma parte también de lo que serían los estándares de seguridad de la firma digital para que no puedan realizarse ese tipo de vulneraciones, ¿sí? Bien, el certificado digital que está definido en el artículo 13 vemos también que reúne más o menos las características de las que hablábamos recién. Es decir, se lo entiende como el documento digital que es firmado digitalmente por un certificador, que es ese ente licenciado para dar certificados, y que vincula los datos de verificación de su firma, de la firma al titular, ¿sí? Después tenemos varios requisitos de validez de los certificados, que hoy no los vamos a ver en particular, pero que están relacionados con lo que hemos visto recién. Pero algo que me parece muy importante referir es el artículo 16. Pues existe la posibilidad, como vemos aquí, de que los certificados que se emiten en otros países sean reconocidos en Argentina, y lo mismo viceversa. Y la pregunta que nos podemos hacer es cuál es el estado del reconocimiento de los certificados de firma digital argentino en el mundo. Bien, hasta donde yo sé, y discúlpenme porque puede que haya otro que desconozca, pero por lo que investigué, son estos dos. Esta es la extensión que tiene en este momento nuestra firma digital en el mundo. Por un lado, en el año 2018, a través de un acuerdo que hizo el Ministerio de Modernización, se reconoció mutuamente los certificados de firma digital de Chile y los de Argentina. Es decir, que podríamos hoy en Argentina firmar algún contrato en Chile y tendría plena validez. Y lo mismo respecto de la firma digital chilena utilizada, digamos, en Argentina. Además de esto, el año pasado, en diciembre, se celebró el Acuerdo 11 del 19, en el cual se reconoció mutuamente las firmas digitales de todos los países que integran el bloque del Mercosur. Estuve investigando este tema y pude ver que todavía no está del todo, creo, vigente porque no se han depositado los instrumentos por una cuestión, calculo yo, que está relacionada con la pandemia. No lo sé, pero bueno, este es un horizonte muy cercano, es decir, muy pronto vamos a tener este reconocimiento mutuo en todos los países del Mercosur. Bien, dicho esto, refiero rápidamente dos cosas. Tenemos la plataforma de firma digital remota que usamos los abogados, por ejemplo, en Mendoza, para suscribir documentos. Solamente permite subir un documento PDF y firmarlo. ¿Qué es la plataforma digital remota? Y esto, bueno, en general, cuando hablamos de servicios en nube o cloud services, quiero decir esto para que quede claro, porque genera mucha confusión la idea. Siempre hablamos de SaaS, o lo que se dice software as a service en inglés, o software como servicio. Cuando hablamos de nube, no hablamos de otra cosa que de lo siguiente. Es un software que no está trabajando en la computadora, o sea, no está instalado en nuestra computadora o el dispositivo que estamos operando, sino en otra computadora que está en otro sitio. Y nosotros nos conectamos a esa otra computadora y lo usamos a través de Internet como si fuera un servicio que nos provee esa otra computadora. Esa es toda la ciencia de lo que se llama un servicio en nube. En el caso de la plataforma de firma digital remota de la Argentina, que estamos pudiendo usar los abogados de Mendoza, consiste básicamente en esto. Podemos ingresar a una plataforma que permite, usando los servidores que provee el Estado, hacer la firma digital de los documentos PDF. ¿Qué sucede? Existe también otra versión, que es la firma con token. El token es un dispositivo que se parece a un pendrive, pero que tiene ciertas normas de seguridad, revisten ciertas características. Bueno, tiene un costo variable, pero normalmente no es tampoco, digamos, que es demasiado barato. Depende del punto de vista, por supuesto. Pero este token permitiría no solo firmar documentos PDF, sino también firmar, por ejemplo, un email, una videofilmación y otros tipos de hechos informáticos que, como veíamos recién, en el caso de la plataforma web
que provee el Estado solo permite firmarse documentos PDF. Bien. Muy bien. Ahora, dicho esto, quiero entregarles, para cerrar, una reflexión y con ello pasar a las preguntas. Y la reflexión que he hecho tiene que ver un poco con la situación que hemos estado viviendo y con este avance tan grande de la tecnología, digamos, a la manera de un tsunami, porque evidentemente con el estado de pandemia y con las limitaciones que tuvimos tenemos todavía para poder encontrarnos, la tecnología ha sido un recurso que hemos todos salido a buscar, y bueno, las instituciones también lo han hecho, para poder continuar con algunas cuestiones, con el tráfico jurídico. Entonces, les voy a compartir esta reflexión que he hecho como para cerrar el tema. El destinatario del uso de la tecnología nunca fue un receptor pasivo, ¿sí? Por ejemplo, el acceso a la escritura, en el sentido clásico de esta palabra, que se podría considerar también una tecnología, era condición de ciudadanía en la antigua Grecia. Entonces, tenemos que se garantiza el acceso a Internet como un derecho humano, lo que es acompañado por la idea de que mejorar la conectividad y la posibilidad de hacernos de dispositivos tecnológicos va en una dirección democratizante. Y esto hay que decirlo, las personas lo vemos muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede con la subjetividad humana mientras se desarrolla este proceso? ¿No es sobre esta subjetividad humana sobre la cual se juega actualmente la verdadera apuesta? La tecnología digital necesita personas. Y las personas, imagino que todas las personas, estamos al mismo tiempo a favor y en contra. Parece que en cuanto a la responsabilidad democrática, la cuestión va en la dirección de mantenernos advertidos para reconocer cuando la estandarización informática pueda ser totalizante. Y a su vez, la advertencia nos debe orientar a reconocer las diferencias y la singularidad de cada subjetividad. Muchas gracias. Impecable. Impecable, Ulises. Muchísimas gracias. Nos has ayudado un montón en todas las cuestiones de firma digital y para aclarar todos estos conceptos que hoy en día se usan tanto. Así que las consultas, no sé si querés que las hagan por el chat o si querés que las tomen micrófono, como vos decís. Si pudimos hacer alguna síntesis de algunas de las que se hicieron por el chat para ir respondiendo. Mira, en realidad no hubieron muchas en el chat, las únicas que ya las habías contestado, que era si en Argentina no tenían ley de firmas digitales, que fue lo que ya habías comentado, y Rafael Cruz, supongo que es de Perú, dice, en Perú está reconocida también en el Código Civil con igual validez que una manuscrita. Bien. Bueno, para quien quiera formular una pregunta, puede elegir tomar el micrófono o no sé si es más ordenado el chat, lo que prefieran, no tengo problema. Como decían los participantes, todo el mundo está comentando en el chat que excelente la exposición, más que claro. Bueno, me alegro. Espero que pueda contribuir este pequeño aporte. Y por supuesto, creo que la advertencia hecha al final hay que tenerla muy en cuenta. Exactamente. Acá pregunta Judith Prado. ¿En certificados también involucra o incluye los certificados médicos? Allá están preguntando. Hay varias preguntas. La pregunta, digamos, cuando hablábamos de un documento electrónico, podría ser cualquier cosa. Podríamos hacer un certificado médico digital. Entonces, se podría, o sea, una cosa es el certificado digital de firma digital y otra cosa son los tipos de documentos que circulan en el tráfico. Un certificado médico es un documento, un tipo de documento electrónico que podría ser suscrito con la firma digital de un médico, o de un médico. Sí, igual, por ejemplo, ahora en pandemia como que hubieron muchísimos problemas con ese tipo de certificados digitales, ya sea receta, ya sea aptos médicos. La verdad que no entiendo también por qué fue tanto el... Claro, creo que el problema justamente es que lo vemos claro. Un documento electrónico donde no hay una firma digital, que es lo que está pasando, que en general no las hay, genera cierta inseguridad jurídica, porque el médico que está emitiendo ese documento se encuentra susceptible de que alguien, por ejemplo, tome parte de ese escaneo, lo copie, lo pegue y se invente una receta o algún certificado que es apócrifo.
Por eso digamos que hay una serie de requisitos para que una firma sea considerada firma digital. Ahora, tenemos que saber que en derecho nos regimos por el principio de buena fe. Entonces, en general, en el uso de este tipo de cuestiones, y más en una situación tan crítica, rige el principio de buena fe. Claro. Es importante destacarlo. Por eso es que se ha podido igual, a pesar de todo, hacer este tipo de certificados. Que yo he visto, uno le saca la foto al certificado de papel y lo manda, por ejemplo, Sí. al proveedor, a la farmacia. A la farmacia. Claro. O se imprime directamente. O se imprime, pero claro, es totalmente adulterable, es un peligro, claro que lo es. Claro. Bien. Pero bueno, Sigo con las preguntas. sí. Ahí. Si Martín dice, ¿nos puede hablar un poco más de la polémica con los escribanos y su función? Sí, hay una polémica justamente que está ligada al hecho de que, como la tecnología de firma digital garantiza de tal manera la integridad de ese documento, digamos que la función, el sentido de la función del escribano en muchos institutos en los que históricamente la presencia del escribano es necesaria, empieza digamos, a tambalear. Es decir, yo hoy podría con mi celular, si tuviera una firma digital especial, podría filmar un hecho que sucede en la calle y firmarlo digitalmente al mismo tiempo. Y con esto, digamos, es una prueba bastante contundente de que ese hecho sucedió. ¿Es necesario traer un escribano? Entonces, bueno, en estos niveles, donde la tecnología está empezando a poder cubrir algunas funciones que antes solo se garantizaban con el escribano, es donde aparece la polémica. Claro, exacto. Más que claro. También pregunta Lucas Barrera, ¿qué pasa en el expediente digital si nos equivocamos en cantidad de fojas o actuaciones? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo se elimina ese error? Bueno, acá no termino de comprender la pregunta, pero Yo tampoco. Como abogado digo, cuando yo me equivoqué hace poco en una presentación y tuve que enmendar, y ya estaba firmada, incluso estaba firmada digitalmente, se presentó y después me di cuenta, bueno, presenté una nueva presentación aclaratoria. Es decir, digamos, nosotros por lo menos lo hacemos así los abogados, cuando nos cometemos un error, a todo el mundo le puede pasar, se puede enmendar con una presentación nueva que es aclaratoria. Bien. Acá estoy viendo que Paola pregunta dónde se hace la firma. Bueno, claro, es una muy buena pregunta. La firma en este momento se puede hacer en Buenos Aires, ahí está la ONTI, y permite hacerlo en Buenos Aires. Acá en Mendoza, la verdad es que solamente es posible hacerla para algunas personas en la ANSES, cuando la ANSES lo permite. Por ejemplo, me acuerdo, para poder firmar lo que se llamó la reparación histórica, le permitían a los jubilados hacer un certificado de firma digital en la ANSES y poder suscribir la reparación. Claro. Por otro lado, se pueden hacer en la FIP, pero solamente para unos actos muy especiales, tributarios, que no serían en general la mayor parte de los ciudadanos los que pueden acceder a eso. Los abogados podemos acceder si nos dan un turno y llegamos al Poder Judicial para hacer nuestro certificado. O sea que por ahí hay un problema en cuanto a la llegada hacia la población general en ese nivel. Es decir, que hoy en día está muy difícil y es una muy buena pregunta la que hace Paola. Exactamente. ¿Qué grado? Creo que perdón. No, sí. Creo que los detalles, así que... el grado de seguridad lo vimos recién, que está bien explicado por qué es tan segura la firma digital y cómo es reconocida esa seguridad, digamos, por el ordenamiento jurídico, ¿no? Acá, Pues incluir la firma digital en un documento no modifica su hash. claro, no. Es muy buena la pregunta. Pasa que acá tenemos que diferenciar. Los abogados estamos haciendo algo muy raro desde que empezó la pandemia, que es escanear nuestra firma hológrafa, pegarla en un documento y convertirlo en PDF. Y eso se considera como el escaneo del documento originario o hacer un documento de papel, firmarlo y escanearlo. Se considera como un escrito firmado. Por el principio de buena fe, podemos decir no hay problemas. Ahora bien, tenemos que diferenciarlo con la firma digital. De hecho, hoy en día la firma digital que estampamos los abogados con el uso de la plataforma remota no tiene ni siquiera una leyenda. O sea, se firma y es visible. Hay distintos tipos de firma digital. Hay otros que generan una estampa donde aparecen ciertos datos del firmante. El momento en el que se realiza la firma digital es un momento donde el software solito realiza ese hash. O sea que no es necesario
para nosotros en este caso, para ese caso, considerar, o sea que la firma digital no va a modificarlo el caso, lo constituye cuando se realiza. Bien, No bien, sé si- perfecto. Sí, yo sí, no sé si la persona que preguntó lo entendió. Cualquier cosa nos vuelve a comentar. Bien, Después, cuando una persona, María Paula, dice que no entendió bien a qué se refería la infraestructura de la firma digital como requisito de la misma. Bueno, lo que dijimos, que la infraestructura es esa pata de lo que sería la firma digital que está puesta fuera del software y que consiste en las instituciones que le dan validez porque están teniendo, o sea, disponen de servidores garantizando una serie de niveles de seguridad tecnológicos y además son los que se ocupan de vincular a las personas físicas con los certificados que se van generando en este ecosistema. Por otro lado, es quien almacenaría esa guía de teléfonos donde se puede ir a verificar si el certificado está vigente, fue revocado, si corresponde o no a la infraestructura. ¿Sí? Es como un sistema que le da la posibilidad a quien utiliza un certificado digital, de firma digital, de poder chequear si está válidamente otorgado. Claro, perfecto. En el caso de presentar fotos y otro tipo de documentación, como informes de registro inmobiliario, ¿el firmante es responsable de la autenticidad de la documentación? Es una buena pregunta. Esto debe ser distinto en cada lugar. Yo puedo hablar de lo que más o menos sé en la provincia de Mendoza. Presentamos fotos y otro tipo de documentación como informes de registro inmobiliario. ¿El firmante es responsable de la autenticidad de esa documentación? A ver, hay que pensar que equivale a la firma hológrafa, y con eso creo que se pueden responder preguntas como esta y muchas otras. Es decir, la misma responsabilidad que rige para quien estampa la firma sobre un documento y lo entrega como válido o auténtico, es la que rige para el caso de la firma digital. Lo que pasa es que, por ejemplo, los abogados no podemos dar cuentas de la autenticidad de ciertos instrumentos que han sido otorgados por otras personas. Entonces, bueno, acá habría que ver en concreto de qué se trata en particular, ¿no? Pero hay que pensarlo, este problema, siempre con la lógica de la firma manuscrita o hológrafa. Diríamos que es igual. Bien, bien, perfecto. ¿Qué firma o forma nos sugiere utilizar si como abogado presentamos escrito en oficina pública? Y bueno, indudablemente la recomendación es usar una firma digital, porque digamos que va a evitar que el día de mañana, si alguien se aparece con algo firmado de la manera rara, que sería copiar y pegar la firma hológrafa escaneada, entremos en un problema. Como decir, yo estoy acostumbrado a usar firma digital y no nos exponemos a ese riesgo, ¿no? Bueno, es complejo, pero por supuesto que la recomendación es, en la medida que se pueda, usar firma digital. Perfecto. En la medida que no se pueda, es un problema complejo. Bien. Martín pregunta si es posible pensar en una firma digital universal. Solo hoy en día los recursos hardware y software la limitan, supongo. Creo interpretar lo que dice Martín de la siguiente manera. Es, si hoy los recursos con el estado del arte permitiría implementar una firma digital universal. Claro. Bueno, lo que decía yo recién, hay una dificultad técnica porque para poder, digamos, firmar digitalmente también hay que poder acceder a un dispositivo. Y esto implica una cierta limitación, pero ya no por el estado del arte, sino de características democráticas. Hay muchas personas que no pueden acceder ni siquiera, o sea, no nos olvidemos que muchas personas todavía no pueden acceder a Internet, a pesar de que nos parece que todos estamos conectados, no es así. Pero una firma digital universal sería algo muy interesante, realmente sería un proyecto muy ambicioso y creo que estaría en la misma dirección de cualquier otro, digamos, desarrollo institucional donde se reconoce de manera universal. Sería lo mismo que un convenio de reconocimiento entre todos los países del mundo, ¿no? Exacto. Bien, perfecto. Dani pregunta, las firmas que hacemos digitalmente cuando se paga con débito, por ejemplo, en el supermercado, que no se parece en nada a la de uno, en ese caso, ¿cómo probamos que es nuestra? ¿Esa firma queda registrada en algún lado? Bueno, yo no tengo muchos datos precisos sobre esto, pero les puedo decir lo siguiente. Investigando hace unos días, descubrí que en Norteamérica hay una serie de personas, un grupo de personas que se oponen al uso de su firma en este tipo de pads. Entonces, lo que han implementado es un sistema de protestas y lo que dibujan en realidad, y hay 3 dibujos clásicos que hacen siempre,
que son una casa que se está prendiendo fuego, una persona corriendo y un amanecer. Entonces, en vez de dibujar su firma, hacen estos dibujos divertidos como modo de protesta. Porque claro, uno desconfía que esa información se pueda, digamos, copiar el día de mañana y también usar como si fuera la firma de uno, ¿no es cierto? Y además que no se parece en nada a la propia, ¿no? Claro, obvio. Hay una política que en general se puede implementar, que es que para ciertas operaciones, así como en el tráfico jurídico, cuando uno iba al kiosco no necesitaba comprobante ni hacer un contrato firmado y escrito, en Norteamérica en general, para los gastos de hasta $50, en Argentina digamos que $50 sería demasiado, pero para los gastos de hasta $50 se puede prescindir de estampar la firma, y hay muchos comerciantes que, como en el caso de McDonald's, por ejemplo, solamente necesitan que uno pase la tarjeta y no hace falta firmar, porque está todo regulado y resuelto con un sistema de seguros y de riesgos comerciales. Exacto. Bien, Luis dice que es corredor inmobiliario en Mendoza, donde puede obtener su firma digital, más o menos fue lo que anteriormente habías comentado. Sí. Lucas dice, si firmamos digitalmente en PDF, por ejemplo, ¿podríamos pasar ese contenido a Word? A ver, pasarlo a Word se podría copiar el texto y pasarlo en Word, pero no tendría validez desde el punto de vista de lo que es un documento firmado digitalmente. El documento firmado digitalmente es ese PDF. Cuando modificamos algo en ese PDF, que lo podemos hacer, deja de tener validez la firma. Bien, perfecto. No hay más preguntas, más que felicitaciones por la excelente y clarísima exposición. Bueno, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte siempre en nuestras actividades. Y bueno, Ale, que siempre te convoca también, así que gracias, Ale. Bueno, nos das oro en polvo. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad también de compartir estas cosas. Bueno, Ulises. Bueno, será hasta la próxima entonces. Muchas gracias a todas las personas que están participando, así que con esto hemos terminado esta charla. Muchas gracias, Ulises. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Ulises, Chao. hasta luego.